Estamos con la carta de Efesios. Vamos a recordar más o menos. ¿Qué es lo que te acuerdan del versículo 3? Aquí en su Biblia. ¿Qué es lo que vimos del versículo 3? Pueden participar quien quiera. Bendijo con la bendición espiritual. Ok. Habla acerca de las bendiciones espirituales. ¿Qué más decías, Onésimo? ¿Qué más querías decir? ¿Lo pueden leer? ¿Algo más? Él dijo de bendiciones espirituales. ¿Alguien más quiera comentar de lo que se acuerdan del versículo 3? Pues, o sea, de que nos consiguió un lugar en el cielo. Ajá. De que a través de él tenemos ahora un lugar en el cielo. También, exactamente. Todas esas bendiciones están contenidas en los lugares celestiales, ¿no? En Cristo Jesús. Muy bien, entonces, versículo 3 nos dice que Pablo bendice a Dios porque nos dio todas las bendiciones espirituales que gozamos hoy y que disfrutaremos eternamente en el cielo, como dice Luis. Ahora, ¿de qué tipo son esas bendiciones? Espirituales. Y habíamos dicho una frase que no tienen caducidad, no hay forma de que se nos quite, son eternas, son sin caducidad, son todo eso. Ok. ¿Cuál es la primera bendición espiritual que vimos? Versículo 4. Escogió en él. Muy bien. ¿Quién nos escogió y cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, ajá. ¿Eso qué significa? Antes de la fundación del mundo. Antes de que se hiciera la creación. La eternidad pasada, ajá, esa palabra, perdón, ¿sale? Antes de crear todas las cosas que vemos y que no vemos, Él nos escogió. ¿Quién nos escogió? Dios Padre. Exactamente, el Padre es quien nos elige. Toda la Trinidad participa, pero específicamente se le atribuye la elección al Padre. Y ahora, ¿para qué nos escogió? Para que fuéramos santos. Exactamente, santos y sin mancha. Significa que si tú dices que eres escogido por Dios y no vives en santidad, dudamos de tu elección. ¿Ah? Ok, ¿qué significa coram deo? Delante de Dios. ¿Eso qué significa? ¿Qué implicaciones tiene? Que Dios nos está. Estamos delante de Dios todo el tiempo. Parte de las bendiciones espirituales es que de que Dios nos colocó delante de Dios, lo que antes era imposible, porque somos llenos de pecado, y que ahora vivimos delante de Dios, bajo la presencia de Dios, bajo su autoridad y para la gloria de Dios, todo el tiempo. Ok. Sí, es delante de Dios. Este es delante de, y este es Dios. Latín, ¿no? Hay que intentar sacar desde latín. Gracias a quién se logró esa elección. A Cristo, sacrificio. Si Cristo no hubiera muerto y se hubiera ofrecido y hubiera vivido, era imposible que Dios pudiera elegir a alguien. ¿Ah? La siguiente pregunta: ¿cómo nos debe afectar esta doctrina de la doctrina de la elección? ¿Qué es lo que debe de producir en nosotros? Jesús gozo, eso significa una cosa más: humildad. Si Dios me eligió, entonces ¿quién soy yo para pisotear, para no servir, para no perdonar, para no amar a aquellos como que soy yo, ¿no? Entonces la elección nos lleva a ser humildes, agradecidos y amar a Dios. Ok, muy bien. Efesios capítulo 1, versículo 5 es el texto que vamos a leer. Vamos a leerlo todo. ¿Lo tienen todos ahí? Vamos a leerlo todos. Efesios 1, 5. A la de 3. 1, 2, 3. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ok, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La primera parte, en amor. Ya dijimos algo más o menos de eso. Ya Ana encontró 19, Isra encontró 19. Son 22, 20, ¿no? Bueno. En la nueva traducción viviente, esta palabra amor es colocada en el versículo 5, cuando dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Perdón, es 4. Es 4. ¿Perdón? ¿Alguien habló? En las Américas también pone lo mismo en el versículo 5. En la Reina Valera lo pone como lo acabamos de leer, y en la textual nos dice que habiéndonos predestinado en amor.
Entonces dijimos la clase pasada de que Dios nos amó, nos eligió en amor, nos predestinó en amor. Todo Dios lo hace en base de su amor. Siempre vimos esta parte. Por su amor nos eligió, por su amor nos mostró a Cristo, por su amor nos libró de pecado, nos presenta delante de Dios como santos, nos disciplina y nos predestina. Todo eso lo hace Dios en base a su amor. Su amor todo lo llena, su amor todo lo cubre, su amor es tan profundo, su amor es eterno. La Biblia lo dice en 1 de Juan, Dios es amor. Vayamos a un texto, Jeremías 31:3. El que lo tenga, lo puede leer. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, por amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Vemos parte de lo que hemos visto, o sea, Dios nos amó con un amor eterno. Siempre, desde antes de la fundación del mundo, de la eternidad pasada, Dios, todas las cosas que hizo con sus elegidos, con sus predestinados, fue porque los amó. Dice, con amor eterno te he amado. Dice, prolongué mi misericordia. Ahora, ¿este amor para quién es? Para nosotros. Pero nosotros no somos la causa o el motivo de por cual Dios nos debe de amar. Si no existiéramos, ¿Dios siguiera amando? Exactamente. Hermanos, siempre debemos acordarnos, nunca olvidemos que antes de existir nosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo ya estaban, son eternos, siempre. Y ellos habitaban desde la eternidad con un amor profundo, eterno, entre ellos mismos. Dios es amor porque se ama a sí mismo. No es que nosotros seamos el motivo de su amor, no es que Dios sea más amoroso porque nos amó, sino que Dios desde antes de que nosotros existiéramos, Él ya existía en amor, profundo, eterno, duradero, siempre. Dios no es más Dios porque nos ama a nosotros, sino Dios es Dios porque no necesitaba de nadie, y por eso Él estaba completo en sí mismo. No necesitaba de nosotros, hermanos. Eso debería de hacernos ver que no somos el centro del universo. Sin embargo, en los textos que hemos visto, se nos dice que Él nos amó. Él manifestó su amor. Entonces, todo lo que Dios hizo, este Dios trino, lo hizo primeramente por amor, ¿a quién? A Él mismo. A Él mismo. A Él mismo. Esto lo vamos a tocar la siguiente semana un poquito más a profundidad. Pero el principio es de que Dios nos amó, pero porque Él se amó a sí mismo. Eso es contradictorio en nuestros días. Dios todo lo hace para Él mismo. Dios es para Dios. Dios es para Dios, primeramente. Yo les recomiendo ver este video. Es una predicación de Matt Chandler. Así se llama los God is for God. Dios es para Dios. Y es, a mí cuando lo vi la primera vez me quedé así de, wow, sí es cierto. A veces yo me creo que Dios me debe de amar o Dios está como constantemente haciendo las cosas porque me ama, primeramente, pero no. Dios es para Dios, todo lo que hace es por Dios. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, un poquito más. ¿Cómo ver esta parte que decimos? Entonces, regresando a nuestro texto que estamos viendo, por su amor es que Dios nos elige y por su amor es que Dios nos predestinó. ¿Quieres ver algo en la pantalla? Entonces, por su amor Dios nos eligió y por su amor Dios nos predestinó. Eso es lo que el texto empieza a decir, en amor. Y continúa diciendo, ¿en amor qué hizo? Habiéndonos predestinado. Vamos a ver esa parte. Habiéndonos predestinado. ¿Quién es el que predestina? Dios. Exactamente. Dios Padre es el que predestina, Dios Padre es el que elige a personas específicas. Hay algunas personas, algunas iglesias. Yo una vez, en la iglesia donde estaba,
le preguntaba al pastor así en público, porque él dijo que preguntara, ¿y qué significa eso de la predestinación? Y él, la respuesta que me dio en ese momento fue de, cuando hablamos de la predestinación, hablamos de que Dios a un grupo, como a Israel, lo predestinó para ser su pueblo. Con eso quería decir que Dios no predestinó a personas específicas, sino que a un grupo de personas. Ajá. Pero obviamente la Biblia no nos dice eso. Si predestinó a un grupo, predestinó a personas específicas. Individuos específicos predestinó Dios. Esta palabra, para muchas iglesias, es una terrible palabra. Una palabra espinosa, difícil, mal interpretada, odiada, olvidada. Predestinación, pues, olvídate de esas cosas. ¿Cómo es que Dios predestina? No puede ser eso. Hay gente que, por ejemplo, dice, ¿qué acaso somos como un títere de Dios? Nos predestina y no podemos hacer nada y Dios es como si fuera un titiretero y simplemente, ¿dónde queda mi libre albedrío? Dios no puede hacer eso. Dios no puede predestinar a nadie porque, ¿y mi libre albedrío dónde está? No, yo mejor me libero de esa situación. Yo soy libre, yo soy quien decido y armo mi propio destino. Yo soy el amo de mi destino. Yo soy el Señor de mi destino. Dios no predestina a nadie. Yo soy el que gobierna mi vida. Mucha gente dice esto. Muchas otras personas llegan al determinismo, al decir, bueno, si Dios predestinó, pues ¿para qué hacemos las cosas? O al fatalismo. No, yo nunca voy a salir de esta condición porque es lo que Dios me predestinó y jamás voy a hacer nada. O sea, otra cosa diferente. Pero tanto uno como otras cosas, lo que acabamos de decir, no es lo que enseña la doctrina de la predestinación. Yo te quiero preguntar, que participes. Cuando se menciona la palabra predestinación, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que tú conoces de la predestinación? ¿Alguien? Que Dios es soberano. ¿Ok? ¿Es soberano? ¿Alguien más? Voy a ser honesta. Sí. De inicio me pegaba mucho esas palabras, porque de inicio, o sea, muy inmadura en esto, pues sí sentía, no, pues somos manipulados, ¿no? Ya gracias a ustedes, pues ya voy entendiendo y en paz entendiéndolo bien, ¿no? Pero ahorita yo siento que el ser predestinado es muy especial, ¿no? Es como decir, bueno, a ellos, bueno, a los predestinados, pues los voy a cuidar, ¿no? Que estas ovejitas que andan por las barrancas o por el yo los voy a cuidar y a guiar, y es como una atención especial, una promesa de atención especial de por vida para no perder eso. Así lo voy viendo. Muy bien. Si lo vimos con la parte del hermano, eso lo hace de manera soberana. O sea, es imposible de que esas ovejitas, esas personas puedan ser, muy bien. ¿Alguien más quisiera decir? ¿Cuál fue su primera relación con la palabra predestinación? Ok. Eso es parte de todo esto. A mi esposa una vez nos fuimos con un pastor, Alexis. Cuando me mencionó la palabra de la predestinación, para ella fue, me decía que fue no puede ser, pero mis hermanos y mi familia, y si no son predestinados, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Para ella en ese momento ese fue un choque. Exactamente, entonces, para ella fue más fácil en ese momento como bloquearse a esa realidad y decir, yo no quiero saber nada de la predestinación porque no voy a saber qué pasa con mi familia, ¿no? Hay ciertos conflictos, pero si lo entendemos bien, que es la intención hoy de manera introductoria, vamos a ver que esta doctrina no tiene esa intención de provocar en nosotros, ¿vale? Vamos a ver algunas bases de esta doctrina. Lo primero que debemos de decir es de que esta palabra forma parte de la palabra inspirada de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, absolutamente toda. Es útil. El Espíritu Santo decidió que esta palabra fuera escrita en la palabra. Así que, por un lado, no podemos negarla y decir, no, la predestinación no existe. La Biblia lo menciona. ¿Sí?
yo creo que no se me va. Por ejemplo, la predestinación, por ejemplo, como tú dices que en el momento te choquea, pero quedas en ese conflicto en tu mente, por ejemplo, queda en el aire vagando, porque de inicio es porque no has aceptado o no has conocido bien el Evangelio. Yo creo que parte de lo que Es por de los atributos de Dios. Es por lo que no acepta uno. O sea, de momento, bueno, uno no comente, de momento su carne es la que no acepta eso. No creo que sea del Evangelio necesariamente, sino más que nada, hola Mariana, tiene que ver con el entendimiento de quién es Dios. Si entendemos que Dios es soberano, entonces debemos de deducir y decir que Él debe de predestinar y debe elegir a personas. Pero eso en el ser humano, Pablo lo diremos que esto es injusto. La doctrina de la predestinación y la elección nos debe de decir, Dios, pero es que esto es como injusto, ¿no crees? Por una falta de entendimiento, y no solamente entendimiento, sino aceptación de que Dios es Dios. Y que nosotros, al ser humanos, queremos en algún sentido como colaborar, como decir, no, creo que esta es la mejor opción, ¿no? Es como que no es una falta de aceptación de los atributos de Dios, no sé si, no necesariamente del Evangelio. Es que al hombre, por naturaleza, no les gusta pensar que él no tiene nada que ver con la salvación, y entonces al decir Dios es soberano y elige al que él quiere, entonces ya lo está haciendo a un lado y eso no le gusta. Exactamente. ¿Algo querías decir eso? Bueno, a regresar un poco a la idea de que si te niegas es porque no conoces el Evangelio. Yo sí lo veía un poquito así, ¿no? De la predestinación. Ajá. Pues que no todos los cristianos en todas las épocas han aceptado o han creído totalmente en lo que es la predestinación. De hecho, algunos cristianos viven con la zozobra de si son salvos o no, por ejemplo, ¿no? Sí, pero lo que es como neoliteral, ¿no? Si está en la palabra, debo entenderlo. Exactamente. ¿No? Exactamente. Entonces, desconozco la palabra, no lo entiendo. Exacto. Esa es la parte que sí asociaría ya lo que decía la Biblia. Sí. De hecho, es parte de esto. O sea, si está en la Escritura, entonces significa que fue puesta por Dios. El segundo principio es, la Biblia claramente enseña esta doctrina. Significa entonces que necesitamos saber qué es lo que dice, qué es lo que enseña esta doctrina. Porque el Espíritu Santo la inspiró. No simplemente decir, no la entiendo, no la acepto. Sino tenemos que luchar por investigar o escudriñar por qué el Espíritu Santo la puso en las posibilidades que tenemos, ¿no? Ahora, ya que toda la palabra es inspirada y la Biblia claramente enseña esta doctrina, debemos entonces escudriñarla y luchar por entender el propósito para el creyente. Quizás no lo entendamos totalmente como la Trinidad, pero debemos de escudriñarla porque está escrita ahí por el Espíritu Santo. No podemos negarla, pero sí podemos distorsionarla. Eso es lo que no queremos hacer. ¿Quién de ustedes en su sano juicio quisiera decir algo que Dios no dijo? O sea, es Dios diciendo, yo quiero que digas esto, y tú dices, voy a usar otras palabras, mejor. Lo que en la Biblia vemos que las gentes que hacían eso caían muertas, ¿no? Entonces, es un problema delicado que la Biblia nos invita a escudriñarla. Ya hay doctrinas que serán humillantes, que entenderemos, que llegaremos a la conclusión de que no puedo entender esto es demasiado, precisamente porque es Dios. Dios es incomprensible, pero Él ha revelado ciertas cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Y yo siento que esa doctrina pega al orgullo del hombre. Muchísimo pega al orgullo, muchísimo. Bueno, y ahí entraría el tema de que el ser humano quiere explicar siempre las cosas o quiere tener un conocimiento, ¿no? Como absoluto, y donde demuestra que la soberanía de Dios es no, somos finitos, limitados, ¿no? Transitorios y no más, ¿no? Y es nuestra naturaleza, ¿no? Una naturaleza que proviene ¿no? de esa existencia, bueno, en esta parte de Dios que es un misterio también, ¿no? Y es como aceptar ese misterio que existe, que cuál es su origen de él, ¿no? Porque es que pasa que con mi hijita, ¿no? Me pregunta, en su lógica, es que mamá, yo me pregunto, ¿y quién creó a Dios? ¿No?
concepto de su primer origen, de lo que ella enfrenta con el conocimiento de Dios. Y después dice, pero es que Dios debe de tener una mamá y un papá. Bueno, y ese mamá y ese papá debe de tener otro mamá y otro papá, y así. Y ya yo le pregunto, él me dice, mamá, y entonces, digo, bueno, tú ve a la hormiga, ¿no? Y la hormiga sabe que si tú vistes, tienes ropa, vas a una plaza, la hormiga no. Digo, entonces Dios la creó con un origen limitante, ¿no? De pensamiento, porque es tan pequeño que no le cabría toda la información que nosotros procesamos a otra escala. Le digo, entonces eso pasa con Dios, ¿no? La otra parte de donde está su soberanía es un misterio de un orden diferente. Totalmente, ¿no? Es imposible que lo finito entienda lo infinito. Así es. Nosotros sostenemos eso, sin embargo, ese Dios infinito dejó su revelación para poder entenderla. De hecho, por ejemplo, en Romanos capítulo 11 dice, en el versículo 33, después de Pablo hablar de la elección, de la predestinación, de por qué es que Dios escoge a unos y otros no, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Para Pablo, al meditar todo esto, incluido la predestinación, a él lo llevó a asombrarse y decir, wow, Dios, mi mente no alcanza a comprender, pero lo poco que he comprendido, yo quiero que los demás me entiendan que es tu amor impresionante y absoluto, ¿no? Ok, muchas gracias a todos los que van a participar. Ok, vamos a, yo creo que nada más vamos a ver la de la predestinación, pero vamos a ver esta onda avanzando. La palabra predestinación, ¿de dónde viene? Es para que lo noten. Viene de la palabra proorizo. Para el que sabe griego, aquí está, ¿no? O a mí creo que está el griego, ¿no? Ok, proorizo. Viene de dos palabras, que una es pro, que significa anticipado, y orizo, que significa determinar. Proorizo. Anticipado y determinado. Entonces podríamos unirlas para decir, predestinación significa determinar por anticipado, ordenar por adelantado, determinar los horizontes, de hecho, horizonte viene de la palabra horizonte, determinar los horizontes, hasta dónde va a llegar de antemano, fijar el destino anticipadamente. Cuando hablamos de predestinación, hablamos de un destino que se ha establecido ¿desde cuándo? Desde antes de nosotros existir incluso. Eso es la predestinación. ¿Están copiando? Sí. Ah, bueno. ¿Alguien quiera comentar algo? ¿Ahí vamos? Esa es la palabra predestinación. Pues yo cuando escuché la predestinación, fíjate que yo me fui al otro extremo. O sea, así como de descansar, o sea, así de no puedo hacer nada por aquel que no me entiende el evangelio. O sea, ya Dios, o sea, está predestinado que él no iba a ser elegido. Entonces ya no luchaba como que tanto. Ajá, ya, yo sí fui así, ya para qué hago. Si ya está todo predestinado, yo me fui a ese extremo. Yo dije, qué chido que estoy elegida, y ya me volví orgullo. No, fui hacia el otro extremo. A mí me pasó igual cuando empecé a estudiar la doctrina de la predestinación. Dije, pues si ya Dios predestina, pues ¿para qué evangelizar? Y todo eso, ¿no? Tú lo acabas de decir. Eso me pasó a mí. Yo no dije, ay, pues sí, mi familia, o sea, sí, porque yo ya les había hablado. Si no quería, yo ya sabía que era todo es que predestinado, no quería. ¿no? Ajá. Entonces yo así me crucé de brazos y ya. Sí, tantas historias. Después de como no sabemos quiénes son los que Dios ha apartado, pues nosotros nuestra responsabilidad es predicar. Exactamente, pero de hecho, en lo que vamos a estudiar poco a poco, la palabra predestinación no tiene que ver con lo que Luz decía, con lo que mi esposa decía de los demás, todo eso. Ahorita lo vamos a ver poco a poco, ¿va? Ok, proorizo, igual seguimos todo lo mismo. Esta palabra, al menos literalmente como proorizo en el original, aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. 2 veces aparece en Efesios. Cuando lleguemos al versículo 11 vamos a estudiar un poquito más a profundidad la palabra predestinación.
Y aparece en Romanos 2 veces, en Hechos y en Corintios. Entonces vemos que esta palabra es usada por los escritores, por Lucas y por Pablo. Esta palabra está escrita en este texto que estamos leyendo, es un verbo aoristo activo, voz activa. ¿Qué significa eso? En griego es aoristo, es como el... ¿Qué ibas a decir? O sea, que eso quiere decir que no ha perdido, por ejemplo, que no salva. Quiere decir que desde antes lo hizo y lo sigue haciendo. Okay. Que él no tiene fin. Sí. El aoristo en el español sería como el pasado. Entonces es una acción realizada en el pasado que tiene su actividad en el presente y hacia donde la persona que lo está ejecutando lo termine de hacer, ¿no? La voz activa significa que es Dios quien está actuando estas cosas. Entonces, proorizo está en un verbo aoristo activo. Significa que entonces este verbo implica esta definición que es desde antes de la fundación del mundo, Dios hizo una acción para destinar, para definir el destino previamente, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos, más o menos? Ahora, esta palabra predestinación, una de las enseñanzas, lo que debemos de conocer, es que siempre hace referencia a los propósitos de Dios hacia sus elegidos. Los propósitos de Dios hacia sus elegidos. Siempre, cuando hablamos de predestinación, siempre habla en términos de lo que Dios hace con sus hijos, con los que eligió. A esos que eligió les marcó un destino desde antes para que llegaran a ese destino. Siempre. Por lo tanto, no necesariamente la palabra predestinación se refiere a los que no son salvos. Dios no actúa de la misma forma con los predestinados a salvación, con aquellos que Dios no ha predestinado. Siempre la Biblia usa predestinación en términos de los salvos. Los demás, Dios no necesita fijar su destino previamente, porque ellos simplemente continúan, continúan bajo el engaño de su corazón, su rebeldía, sus corazones apasionados por el pecado, todo eso, y Dios simplemente los abandona, no los predestina activamente. No es que Dios diga, bueno, voy a tomar a que se vaya a condenación y voy a decirle, tú te vas a condenar y jamás vas a salir de esa condenación. No, con el que predestina la vida eterna, sí, como dice Tania, Dios le fija su destino, lo cuida, trabaja activamente con él para que llegarlo hasta su destino final. Pero con los demás solamente lo que Dios hace es, no hace nada. Los abandona. Condenarlos a ellos, a nosotros nos rescata de esta condenación. Exactamente. Ya teníamos predestinado. Exactamente. Entonces, es que hay un extremo del calvinismo, que es el hipercalvinismo, en el cual dice que Dios endurece el corazón de las personas de tal manera, o Dios obra en ellos de tal manera que para que se pierdan y nunca más conozcan el Evangelio. Es una predestinación doble. Dios actúa en el corazón de los salvos para llevarlos al arrepentimiento y actúa en el corazón de los condenados para que nunca se arrepientan. ¿Se dan cuenta que hay como una doble predestinación ahí? Pero la Biblia no enseña eso. Yo creo en la doble predestinación, pero en el sentido que les acabo de decir. Dios predestina a unos para la vida y actúa sobre ellos, pero con los demás solamente los deja que avancen a su destino que ellos mismos desean y anhelan y quieren, ¿no? Sí, más o menos. Un hermano lo trataba así y nos decía que es como si fueran toda la humanidad va en un barco, en un Titanic, y llevan hacia el destino de la muerte eterna y la perdición. Y Dios quiso en su soberanía y amor sacar a algunos, ¿no? Y Dios escogió. Y como tú dices, a nosotros simplemente los dejó que siguieran hacia donde iban ya. Exactamente. Miren lo siguiente. Dios es el causante del mal. O sea, Dios es el que hace las cosas malas, o Dios todo es bueno. Como lo dice Santiago, Dios no es quien... Se me olvidó la palabra de Santiago. Dios no es... no somos tentados por Dios. ¿Sí? Lo que dice la Biblia. Dios no tiene a nadie. O sea, sí, Dios no viene el mal. Ok.
Cuando dice la Biblia en Éxodo capítulo 5 o 6 que Dios endureció al corazón, entonces ¿a qué se refiere? Pues yo lo entiendo porque lo busqué muchísimo y me respondí que previamente él ya había endurecido en su corazón. ¿El quién? El faraón. Ok. Entonces, no sé si 2 veces antes de que dijera que Dios endureció el corazón de Faraón, había dicho que él mismo había endurecido en su corazón. Entonces, no era más que una respuesta, o sea, Dios sabía como dicho, bueno, ve, o sea, quieres endurecerte, pero, o sea, pues no sé si sea realmente esa la Sí, es como lo que acabas de decir, ¿no? Precisamente, él, como dice ella, ya él se había decidido no dejarlo que y hacer su voluntad, y que simplemente lo soltó. Hazlo. pero no sé, o sea, Pero no quiere decir que Dios lo decidió. Por ejemplo, en Judas, la Biblia dice que él ya estaba destinado. Entonces, es Dios quien produjo en Judas un rencor contra Dios, un odio contra Dios, un no arrepentimiento, un no fe. ¿Es eso? ¿Es lo mismo que pasó con Faraón? ¿Cómo es eso? A ver, pensemos, tratemos de meditar en esto. Porque eso es lo que mucha gente, algunas personas creen, de que Dios actúa en el corazón de los no escogidos para que se pierdan. Por ejemplo, en Faraón, en su corazón, en Judas, en la misma forma. ¿Cómo es eso? Bueno, en Dios no hay maldad, pero si la permite. Exacto. ¿No? Ajá. Es ahí donde entra esa parte. O sea, pues Dios no es que sea un Dios malo, pero sí permite esa maldad con algún propósito. Exacto. Por ese propósito llegó a Cristo a la cruz, ¿no? A la salvación de muchos. Ok. A ver, ¿puedes pasar mi bolsito? Cuando llegamos a la conclusión de que fue realmente Dios quien llevó a Cristo a la cruz, ¿por qué deberían haber culpables? Que fue Dios mismo. De hecho, la misma... Eso sería como, o sea, desde fuera sería como se llevó entre las patas a muchas personas queriendo cumplir un propósito y mandando a la condenación eterna pura, ¿no? Es una responsabilidad humana. Exactamente. Es lo que... La parte de la predestinación no va a anular jamás la responsabilidad. De hecho, vayamos a Hechos, capítulo 4. Yo creo que es tan fuerte el amor de Dios que a Judas lo tenía al lado todo el tiempo, ¿no? O sea, y como alguien que no te ama, no te va a tratar de... Y le dice en palabras, ¿no? Te mostré, te dije, le hablé a los discípulos para que escucharas, ¿no? Y tú lo entendiste, a lo mejor ahí es como esa otra parte de, pues es el amor también que los deja... Pero no hubiese habido posibilidad de que se salvara porque ya estaba escogido que alguien No, de un entendimiento correcto de eso, cuando se dice que Judas ya estaba destinado para eso, significa que aquellos que no se arrepienten y aquellos que no se someten y crean el Evangelio están destinados a la condenación. Judas una y otra vez se expuso ante el Evangelio. Cuando estaba en el aposento alto, Dios mismo, Jesús le limpió los pies. Jesús mismo incluso dijo ante todos, a uno de ustedes me va a traicionar. Es para que Judas hubiera dicho, yo no quiero traicionarte, perdóname, he hecho esto y todo esto. Pero Judas demostró su destino que él mismo había decidido al no arrepentirse y no creer en Cristo Jesús. Sí, yo creo que... Bueno, es que ahí entraría como en Génesis, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿no? ¿Qué pasó cuando estaban desnudos, ¿no? Hace 2 preguntas, ¿no? Lo mismo cuando le pregunta a su hermano que lo había matado. Vuelve a preguntar, ¿y dónde está tu hermano? O sea, en la obviedad Dios ya sabía. Pero hay un discurso del hombre con Dios donde Dios espera algo del hombre, ¿no? Que eso lo comentaba en una prédica, ¿no? El pastor. Y pues ahí está quizás esa parte del discurso donde Dios espera
un arrepentimiento en el hombre, ¿no? En ese cuestionamiento, ¿no? Claro, claro. Yo creo que Judas, a pesar de haber cumplido su propósito, que era entregar a Jesús, después de haberlo entregado, tuvo la oportunidad de arrepentirse. Y no lo Claro, hizo. porque Todos. no lo hizo. Ninguna persona que está en el infierno va a decir, estoy aquí porque tú decidiste enviarme aquí, porque tú me predestinaste a salir del infierno. Ninguna persona, sino todos los que están en el infierno van a decir, yo no quiero estar contigo, Dios. Yo no deseo. Incluso después de haber cumplido el propósito que ya estaba determinado desde antes de la fundación del mundo, si Judas se hubiese arrepentido, hubiese podido ser salvo. Por supuesto. Como decía Noé, Dios no es el que causa el mal, sino que Él permite el mal con sus propósitos. Póngase otro ejemplo. ¿Eh? Póngase otro ejemplo. ¿Por qué dejó que fuera pintado? Exactamente. Esos propósitos tenían que cumplirse. Si no se hubieran cumplido, pues nunca hubiera estado en esa condición de ver a Dios como ese Dios. Exacto, exacto. No olviden esta parte, cuando hablamos de predestinación, siempre hablamos de la actividad de Dios de manera positiva en los creyentes, esos escogidos, en Cristo. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, 23, se lo leo a ustedes. Dice, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado, esa palabra es progreso, no, perdón, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es su Padre mismo quien determinó, lo vimos en la clase pasada, Dios entregó a Jesucristo para ser sacrificado antes de la fundación del mundo. Ok. Anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, ¿quiénes? Ustedes. Y matasteis, ustedes, por manos de inicuos crucificando. Le está echando la culpa a ellos. Ustedes lo mataron, pero Dios lo había predestinado. ¿Ven? Hechos 4, 28. 27, 4, 27. Y ahí sí usamos la palabra progreso. Okay, dice 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo, personas. Pues 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Vemos entonces que el Dios Padre predestinó a su propio Hijo y usó la maldad de las personas para sus propósitos, sin Él ser el causante de la maldad. Y sin dejar de dejarle la responsabilidad a las personas. ¿Ven? Es lo mismo con lo que decía Ricardo, que en la salvación, pues, que Dios cumple su parte, pero que el hombre también. Cuando dice, venid a mí, dice, es tan cierto como Nadie puede venir. llamáis, pero sin efectuar. Exactamente. Dios tiene todos los medios para que vayas, pero es su responsabilidad y decisión. Así es, entonces la predestinación no anula la responsabilidad. Eso lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Solamente quiero dar una cierta introducción. Quiero enseñarles que conforme a la Biblia, la palabra proviso siempre se tiene que hacer, siempre hace un uso de los elegidos solamente. Los demás simplemente Dios los abandona a sus propios deseos. Dios no hace nada con ellos, simplemente lo que Dios es. Al momento de abandonar al hombre, el hombre simplemente se endurece. Lo que pasó con Faraón. Dios simplemente retiró su gracia y su bondad, su misericordia, que puede enternecer al corazón, y entonces el hombre, voluntariamente, solamente lo que hizo, por su naturaleza, es ponerse más rebelde contra Dios. No voy a dejar ir a este pueblo, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar. Exactamente. Ajá, ese mismo Faraón decía eso. ¿Quién es ese Dios? Yo no voy a someterme a nadie. Él se endureció. O sea que de alguna manera es la naturaleza del hombre es que cuando no está la presencia de Dios es estar en contra de Dios. O pareciera ser así. Lo que acabas de decir se conoce en teología como la gracia común, la gracia general. Hay una gracia especial que es derramada sobre sus hijos, la gracia que nos salva. Hay una gracia, un regalo donde Dios a todo el mundo, de hecho, les retiene sus pecados.
nosotros pudiéramos ser más malos que Hitler. Pero en la gracia de Dios, Dios retiene el corazón para que no pequemos de una manera descontrolada. Si Dios dejara su mano de gracia general sobre todos, el mundo acabaría en una condenación, como lo que pasó en Génesis capítulo 6. El continuo pensamiento del hombre era de continuo mal, y por lo tanto Dios mandó un juicio y exterminó a todos. Ahí tenemos las feminazis. No, mira, yo lo veo en mi propia vida, yo me veo como cristiano y digo, de repente me encuentro haciendo cosas que no iba a hacer, o pensando cosas que no iba a hacer, y digo, si Dios quitara su mano lo que puedo decir, yo me diría pecado completamente. Totalmente. Solamente estoy aquí por su gracia. O sea, ese tipo de gracia es la que permite a personas ser moralmente buenos. Claro, lo que dice Dios, cuando dice Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, Dios puede dar bendiciones a buenos y malos, y puede retener ciertos pecados a cualquier persona por sus propósitos y sus fines. Y simplemente cuando Dios quiere hacer otra cosa, simplemente los abandona, y ellos avanzan, como dice Romanos, a sus concupiscencias, a sus deseos, y entonces eso es un monstruo. ¿Han visto la película de El Señor de los Anillos? ¿No? ¿No la han visto? ¿No? ¿Sí la han visto? ¿Se acuerdan de Gollum? Yo no lo he visto, pero nada bien pedacito. Gollum era una persona que iba a pescar con su amigo, y entonces en ese se encuentra al anillo codiciable por todos. Él lo encuentra y lo codicia de tal manera que mata a su amigo. Se empieza a apartar por la sociedad para que nadie se lo quitara, porque eso es lo que él quería. Y conforme avanza la película, ese hombre que era como tú y como yo, se empieza a distorsionar, le empieza a caer el cabello, le empieza a crecer las uñas, los dientes, empieza a ser un monstruo. Esa es la manera en cómo Dios simplemente deja al ser humano sin su gracia. Seríamos unos monstruos si Dios no estuviera tan amoroso y tiernamente evitando que pecáramos tan descomedidamente. Esta es la parte de la predestinación. Eso solamente un poquito, porque en realidad es más profundo. Pero solamente es lo que quiero comentarles. De hecho, Juan Calvino, uno de los que se desconoce como aquel que tocó mucho acerca de la predestinación, dice lo siguiente. ¿Le puedes leer lo que dice? Esta doctrina es tan misteriosa que debe tratarse con sumo cuidado. Con sumo cuidado, con toda humildad, porque fácilmente puede distorsionarse y ensobrecer la integridad de Dios. Entonces, eso que estamos comentando, debemos ser muy cautelosos a no distorsionar la integridad de Dios, al decir, bueno, es que si Dios predestina, pues entonces ya para qué hago, estamos distorsionando a Dios. O al decir, bueno, qué bueno que estoy predestinado y los demás no. Por lo tanto, hermanos, aunque este puede ser un tema que podemos usar para abrir un panel con una persona para platicar, debemos acordarnos que debemos estarlo con cuidado y con humildad, siempre. Y como no nos va a dar tiempo, pero la predestinación en este texto tiene una intención más que solamente controversial. Eso lo vamos a ver creo que la próxima vez, pero recordemos que estamos viendo las bendiciones espirituales por la cual Pablo dice: yo te alabo, Dios, porque tú eres glorioso, me has bendecido tanto, me has elegido. Para Pablo eso era, wow, Dios. Pero de la misma forma, para Pablo una bendición espiritual es, me predestinaste. Para él no era una causa de conflicto o de sentimientos encontrados, sino para él y para nosotros debería de ser un motivo de aliento, de gozo, de exaltar a Dios, de proclamarle, decir: Dios, eres maravilloso, glorioso, digno de alabanza. De hecho, una de las cosas que comentaba aquí era de que siempre hace referencia a los escogidos. Recordemos que Pablo está hablando de los santos y fieles que están en Cristo Jesús en Éfeso. Y es para ellos todo esto que está escribiendo. No para todos los incrédulos, sino para los creyentes. Es para los creyentes. Así que esta es parte de tu arsenal que tenemos, hermanos. Ok. La predestinación. Entonces vamos a definir más o menos a qué nos referimos con predestinación. Este es como un pequeño... la respuesta a la pregunta ¿qué es la predestinación? Es... ¿alguien me puede leer? ¿Eso me puede leer? Predestinación es el plan de Dios por el
espiritual, Él traza los límites y un destino previo a aquellos que son elegidos por Dios para que sean salvos por Cristo. Ok, entonces, desde antes de la eternidad pasada, lo que Dios dice es, elaboró un plan y determinó el destino para aquellas personas que Él escogió, y Él dijo, ok, cuando llegue hasta acá, no sé, Pedro, cuando llegue acá Pedro a nacer, yo voy a trazar el destino para que él pueda llegar a ser salvo y pueda llegar al cielo. Y empieza a correr el tiempo hasta donde nace Pedro y a donde se encuentra con Cristo Jesús. Y llega al cielo. Entonces, la predestinación es el plan de Dios. Él traza los límites, el destino para los elegidos y para que sean salvos. Esa es la predestinación. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando hablamos de predestinación, necesariamente tenemos que hablar acerca de la providencia de Dios. ¿Alguien se acuerda qué es la providencia de Dios? Lo que dijo Lourdes es cierto. O sea, en la eternidad pasada Dios predestinó y dijo, acá va a llegar tal persona, el fin, que sea salvo. Todo lo que está aquí, en los medios, el cómo va a llegar a ese punto, se llama providencia. Es el ejercicio de Dios, de su todo poder, para llegar a lo que Él se propuso realizar. Dios dijo, voy a determinar que Brisita sea salva. Yo con mi todo poder, con mi toda gloria, es imposible que alguien me detenga, entonces todas las cosas las voy a usar para que llegue ese propósito. Y va a ser imposible que mi propósito sea frustrado. Todo lo que Dios usa como medios se llama providencia. Así que Dios determina el fin, pero al mismo tiempo determina los medios que va a usar para llegar a ese fin. Es providencia. Ok. Ya estamos a punto de terminar esta primera parte. Para Pablo, como decíamos, esta doctrina provocaba en él decir, bendito sea Dios. Me eligió, me santificó, me limpió, me colocó delante de Él, me amó, me predestinó. Hermanos, yo quiero que nos animemos a que si verdaderamente entendemos que hemos sido elegidos, estamos viviendo en santidad y que hemos sido predestinados, entonces debería de provocar esta doctrina alabanza a Dios, gratitud, humildad y gozo. No se trata de lo que tú hiciste, porque desde antes Dios dijo a tal persona, a Israel, a Verónica, a Gloria, a Ezio, a los que están aquí, a los que son salvos, lo voy a salvar. Y voy a hacer todo para que sea salvo. Ya dije que va a ser así y así será. Para los que han sido predestinados es imposible que sean frustrado el plan de Dios. Y por lo tanto para Pablo dijo, bendito sea Dios. Acuérdense de lo que Pablo era. Pablo era un perseguidor, era una persona que mataba, que no tenía misericordia. Y según él lo hacía para Dios. Para Pablo entonces decir, a pesar de todas estas cosas, Dios en su providencia las usó para que en algún punto, cuando iba a perseguir a tal persona con cartas para matarlos, Dios se me aparecía enfrente y entonces Él se revelara en mi vida. Si Pablo no hubiera sido perseguidor, no hubiera encontrado a Cristo. Si Pablo no hubiera matado a Esteban, no hubiera encontrado a Cristo. Dios usó a Esteban, Dios usó a su propio corazón y pecados para encontrarse con Cristo Jesús. Y de eso se va a tratar la próxima clase, el motivo, el propósito de por qué pasan todas estas cosas. Recordemos que todas estas bendiciones, porque son bendiciones de Dios, son iniciativa de Dios. Es lo que Dios hizo. Dios hizo, hermanos. Fue su iniciativa. Si Dios no hubiera querido hacerlo, simplemente nos abandona a nuestros pecados y delitos y a nuestra condición de muertos. Pero fue la iniciativa de Dios. Fue su condescendencia contra personas que le ofendían, que eran rebeldes contra Él, que pecaban contra Él, que no le amaban, que no le adoraban, que no le honraban, y Dios condescendientemente, dice la Biblia, que se humilló para salvar a gente como nosotros. Por eso es que Pablo dice, bendito sea Dios. Así que nunca, nunca, nunca debemos separar nuestro pensamiento
acerca de la predestinación del contexto de una bendición. Cuando tú dices, es que mi hermano no sé si es predestinado, bueno, está fuera del contexto de la bendición. La predestinación es un consuelo para ti, es una esperanza para ti, es un motivo de bendición para que tú alabes a Dios para ti. No pienses en si Dios los predestinó, no, predica el Evangelio. Háblale de Cristo Jesús. Dile que se arrepienta, que ponga su confianza en Jesús. Y si acaso Dios pueda tener de él misericordia. Pero por lo mientras, gózate en que Dios te ha predestinado. Y por lo tanto, gózate en anunciar a los demás que hay salvación y perdón de pecados. Esto es lo que vamos a ver hasta el día de hoy.